Era una noche fresca de otoño en Monterrey, el tipo de clima que invita a pensar que todo estará tranquilo. La base de la Cruz Roja estaba inusualmente silenciosa, casi vacía, salvo por el ruido de las radios y el parpadeo del fluorescente del pasillo que parecía estar siempre al borde de apagarse. Me llamo Adriana y en 2008 llevaba apenas 2 años como paramédica. Esa noche yo estaba de guardia junto con mi compañero Raúl. Ambos esperábamos algún llamado, pero sinceramente deseábamos que no llegara. Había algo en el ambiente que resultaba pesado, algo que no podía explicar. A eso de las 2 de la madrugada, el radio se activó con un tono urgente. Era un reporte de asalto en una colonia cercana. El operador nos indicó que un hombre estaba herido de gravedad y necesitaba ser trasladado a un hospital de inmediato. La ambulancia arrancó, y yo, sin pensarlo mucho, revisé que todo estuviera listo para atender al paciente. Raúl conducía rápido pero con precisión, mientras yo me mentalizaba para lo que encontraríamos al llegar. Los asaltos nunca eran sencillos, especialmente en esa zona. Al llegar, las luces de la ambulancia iluminaban una calle desierta. El hombre estaba tirado en la banqueta, rodeado de rastros oscuros que solo podían ser sangre. Tenía alrededor de 40 años, la ropa hecha jirones y la piel pálida. Parecía consciente, aunque sus ojos tenían una mirada perdida, como si estuviera luchando por mantenerse conectado a la realidad. Lo cargamos con cuidado y lo subimos a la camilla dentro de la ambulancia. Apenas logré colocarle la mascarilla de oxígeno y comenzar a revisar sus signos vitales cuando me sujetó la mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Por favor», me dijo con voz entrecortada. «No me dejen solo». Supe de inmediato que no quedaba mucho tiempo. Traté de calmarlo mientras seguía trabajando, pero justo en ese momento, exhaló profundamente y dejó de moverse. Verifiqué sus signos y, como temía, había fallecido. Intenté procesarlo rápidamente y me concentré en el procedimiento, cubrirlo con la sábana y asegurarme de que todo estuviera en orden para el traslado al hospital. Raúl, que conducía, no dijo nada. Ambos habíamos pasado por esto antes, aunque cada pérdida se sentía diferente. Yo me quedé en la parte trasera, junto al cuerpo, en completo silencio, dejando que el sonido de la carretera llenara el espacio. Cuando llegamos al hospital, abrí las puertas traseras de la ambulancia para bajar la camilla. Fue entonces cuando lo vi. Mi chaqueta, que había dejado colgada en la cabina del conductor antes de iniciar el turno, estaba cuidadosamente doblada sobre el asiento donde momentos antes había estado el cuerpo del hombre. Me quedé inmóvil por un instante. Sabía que Raúl no podía haberla colocado allí, había estado manejando todo el tiempo. Además, la chaqueta no estaba simplemente tirada o mal acomodada, sino que parecía haber sido puesta con una intención deliberada, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. Intenté no darle demasiada importancia. Seguí el protocolo, entregamos el cuerpo al hospital y regresamos a la base. Pero durante el trayecto de regreso, algo no estaba bien. El interior de la ambulancia tenía una atmósfera distinta, un aire pesado que hacía que respirar fuera incómodo. Revisé de reojo, pero todo estaba en su lugar. Sin embargo, la sensación de que no estaba sola era difícil de ignorar. Esa noche, no pude dormir. El incidente de la chaqueta rondaba mi mente como un recuerdo inquietante que no lograba sacudirme. Intenté convencerme de que tal vez había cometido un error, que quizá la había dejado allí por accidente. Pero en el fondo sabía que no era así. Los días siguientes en la base transcurrieron con normalidad, hasta que otro paramédico, Marcos, me hizo un comentario que me heló. Me dijo que había algo extraño con esa ambulancia en particular. Según él, varios compañeros habían reportado cosas fuera de lo común, objetos que aparecían o desaparecían, sonidos inexplicables durante los traslados. Uno incluso afirmó haber escuchado pasos en la parte trasera mientras conducía solo. Yo no quería sumarme a esas historias, así que no mencioné lo de mi chaqueta. Una semana después, volví a usar esa misma unidad para un turno nocturno. Estaba inquieta, pero decidí no pensar demasiado en ello. Durante las primeras horas no pasó nada extraño, pero pasada la medianoche, recibimos otro llamado.
Esta vez era para atender a una mujer mayor que necesitaba ser llevada al hospital. El traslado fue tranquilo, sin incidentes, pero al llegar al hospital y abrir las puertas traseras, noté algo que me dejó sin palabras. En el suelo de la ambulancia, justo donde había estado el cuerpo del hombre la semana anterior, había una pequeña mancha de sangre seca. Era imposible. Habíamos limpiado y desinfectado la unidad meticulosamente después del último traslado. Incluso había sido revisada por el equipo de mantenimiento. Pero ahí estaba, como si hubiera estado allí desde el principio. Lo más extraño era que la forma de la mancha no era aleatoria. Parecía un rastro deliberado, casi como una mano. A partir de ese momento, comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Durante los traslados nocturnos, las luces interiores de la ambulancia parpadeaban sin motivo aparente. Los equipos médicos parecían moverse del lugar aunque nadie los tocara. Una vez, mientras estaba estacionada en la base, juraría haber escuchado el sonido de algo golpeando la puerta trasera. Pero al revisar, no había nadie. La experiencia más perturbadora ocurrió unas semanas después. Era un turno particularmente pesado y estaba completamente agotada. Raúl y yo habíamos terminado un traslado y regresábamos a la base. Mientras él conducía, yo cerré los ojos por un momento, intentando recuperar un poco de energía. De pronto, sentí una presión sobre mi brazo, como si alguien lo estuviera tocando. Al abrir los ojos, no vi a nadie. Me levanté de golpe, intentando calmarme, pero algo más llamó mi atención. En el asiento trasero, donde usualmente se colocaba la camilla, vi una figura. Fue un vistazo rápido, apenas un segundo, pero lo suficiente para notar que parecía ser el mismo hombre que habíamos trasladado aquella primera noche. Su mirada vacía me atravesó antes de desvanecerse. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura. Durante los días siguientes, intenté hablar con otros compañeros sobre lo que había experimentado, pero nadie parecía tomarme en serio. Algunos se reían y decían que seguramente estaba demasiado cansada, mientras que otros simplemente me decían que no pensara en ello. Sin embargo, no podía ignorarlo. Cada vez que usaba esa ambulancia, la sensación volvía. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de los últimos traslados y descubrí algo perturbador. El hombre que trasladamos aquella noche no tenía familiares conocidos. Nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado en una fosa común días después. A partir de entonces, intenté evitar usar esa unidad siempre que podía. Pero incluso cuando no estaba dentro de ella, la sensación de que algo me seguía no desaparecía del todo. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón aparente y pequeños objetos cambiaban de lugar sin explicación. Una vez, encontré mi chaqueta, la misma de aquella noche, doblada cuidadosamente sobre el respaldo de una silla en mi sala. Nunca encontré una respuesta definitiva a lo que ocurrió. No sé si fue un mensaje, una advertencia, o simplemente el rastro de alguien que no pudo encontrar descanso. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre. A veces pienso en las palabras que me dijo aquel hombre antes de morir: no me dejen solo. Y, hasta el día de hoy, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, no lo hice. La niña del kilómetro 7. Hay lugares en el mundo que parecen marcados por algo que no podemos entender. Kilómetros de carretera donde el tiempo se detiene, donde el silencio se mezcla con algo más, algo que no pertenece del todo a este mundo. He sido paramédico de la Cruz Roja en Puebla por más de una década, pero hay un llamado en particular, uno que ocurrió en 2013, que nunca logré olvidar. A veces, en las noches más tranquilas, ese recuerdo regresa con tal claridad que me pregunto si todo aquello fue real o si mi mente intenta protegerme de la verdad. Era una noche lluviosa, de esas que convierten las carreteras en trampas resbaladizas y los cielos en un telón oscuro apenas iluminado por relámpagos. Mi compañero, Raúl, y yo estábamos en la base, revisando equipos y esperando el final del turno. La lluvia golpeaba con fuerza el techo de la ambulancia estacionada y el sonido constante casi tenía un efecto relajante. Pero esa calma duró poco.
A las 10:15 de la noche, el radio rompió el ritmo de la lluvia con un llamado urgente. Había ocurrido un atropellamiento en el kilómetro 7 de la carretera federal, a las afueras de la ciudad. Según el reporte, una niña estaba gravemente herida, tirada a un lado del camino. Raúl y yo arrancamos la ambulancia de inmediato. El trayecto no era largo, pero con la lluvia y las curvas de la carretera, tuvimos que ir con cuidado. La carretera federal es un tramo solitario, rodeado de campos vacíos y pequeños grupos de árboles que parecen salir de la nada. A esa hora, bajo esa tormenta, no había otros vehículos en la carretera, solo la luz intermitente de nuestras sirenas y el sonido constante de los limpiaparabrisas. Mientras avanzábamos, algo me incomodaba, aunque no podía precisar qué era. Tal vez era el hecho de que el reporte no venía acompañado de muchos detalles. Nadie mencionó un vehículo involucrado, ni testigos, ni siquiera quién había hecho el llamado. Cuando llegamos al kilómetro 7, redujimos la velocidad buscando señales del accidente. La luz de los faros iluminaba la carretera y los charcos que se acumulaban en el pavimento, pero no había señales de ningún vehículo detenido, ni de una persona herida. Raúl detuvo la ambulancia a un lado del camino y ambos salimos con nuestras linternas para inspeccionar el área. Caminamos unos metros hacia adelante y hacia atrás, escaneando los bordes de la carretera, pero no encontramos nada. Estábamos a punto de regresar a la ambulancia cuando lo escuchamos. Un llanto. Era tenue, pero se filtraba a través del sonido de la lluvia, inconfundible. Sonaba como el llanto de una niña. Raúl y yo nos miramos, ambos inmóviles por un momento. No había casas cercanas, ni refugios. El llanto venía del lado derecho de la carretera, hacia un pequeño grupo de árboles que se erguían como sombras deformes bajo el agua que caía. Encendimos nuestras linternas y nos dirigimos hacia el sonido, caminando con cuidado entre el lodo y las ramas bajas. A medida que nos acercábamos, el llanto se hacía más claro, más definido. Había algo en su tono que no sabría describir, una mezcla de dolor, tristeza y algo más que no podía comprender. Mi instinto me decía que teníamos que encontrar a esa niña, que si estaba herida, cada segundo contaba. Finalmente, nuestras linternas iluminaron una figura pequeña, encorvada, empapada por la lluvia. Era una niña, no mayor de 9 años, con el cabello largo y oscuro pegado a su rostro. Llevaba un vestido blanco, completamente sucio y mojado. Estaba de pie, a unos metros de nosotros, mirando hacia el bosque, con las manos colgando a los lados. Su posición era extraña, inmóvil, como si no le afectara el frío o la lluvia. Caminé hacia ella, llamando su atención, pero no reaccionó. Raúl me siguió de cerca, ambos con las linternas apuntando hacia la figura. Algo en mí estaba completamente enfocado en la idea de ayudarla, pero otra parte, una más instintiva, me decía que algo no estaba bien. Aún así, me acerqué más. Cuando estaba a unos pocos pasos de ella, levanté la mano para tocarle el hombro. Fue en ese momento cuando ocurrió. La niña giró lentamente la cabeza hacia mí. No había enojo, miedo ni dolor en su rostro. Simplemente estaba ahí, mirándome con unos ojos vacíos, inexpresivos. No parecía estar viva, pero tampoco muerta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció. No se movió, no corrió, simplemente dejó de estar allí. El impacto de lo que acababa de ocurrir me dejó paralizado. Raúl, que estaba detrás de mí, no dijo nada, pero su respiración acelerada me hizo entender que él también lo había visto. Ambos nos quedamos allí bajo la lluvia, sin saber qué hacer ni qué pensar. Miramos alrededor, buscando alguna señal de la niña, pero no había nada. Solo los árboles y el agua que caía implacable. Regresamos a la ambulancia en silencio. Raúl encendió el motor y condujo de vuelta a la base. Ninguno de los dos habló durante el trayecto. El ambiente dentro de la ambulancia era pesado, como si hubiéramos dejado algo atrás, algo que no debimos haber encontrado. Al día siguiente, no pude evitar buscar información sobre el kilómetro 7. Quería entender lo que había pasado, encontrar algún tipo de explicación. Lo que descubrí me dejó helado.
Según relatos locales, hacía años, una niña había muerto atropellada en ese mismo tramo de carretera. Algunos decían que el conductor responsable nunca se detuvo, que la dejó allí para morir bajo la lluvia. Desde entonces, varios conductores y habitantes de la zona afirmaban haber visto a una niña con vestido blanco caminando cerca de la carretera o escuchado su llanto en las noches de tormenta. Desde ese día, evité pasar por ese tramo siempre que pude. Pero había algo que seguía sin dejarme en paz. Algunas noches, cuando la lluvia golpea fuerte contra las ventanas y cierro los ojos, puedo escuchar ese mismo llanto, lejano, como si me siguiera donde sea que vaya. No sé qué fue lo que vimos esa noche en el kilómetro 7. Lo único que sé es que no era algo que perteneciera al mundo que conocemos. Y aún me pregunto si de alguna manera, al intentar ayudar, nos adentramos en un lugar del que nunca debimos formar parte. La niña del pasillo. No todas las noches en la Cruz Roja son iguales. Algunas se sienten como un trabajo rutinario, casi monótono, mientras que otras te golpean con tanta fuerza que te dejan marcados detalles que nunca puedes olvidar. Era el año 2013 en Mérida, y yo, un paramédico con varios años de experiencia, pensaba que lo había visto todo. Accidente tras accidente, emergencias médicas, incluso casos de violencia que me habían sacudido. Pero lo que ocurrió aquella noche en un hospital de la ciudad se quedó conmigo de una manera que nunca he podido explicar. El turno había sido agotador desde el inicio. La temporada de calor era especialmente dura en Yucatán y la humedad lo volvía todo más pesado. Entre una llamada y otra, el cansancio comenzaba a acumularse. Habíamos atendido ya 4 emergencias y todavía faltaban horas para que amaneciera. A eso de la medianoche, recibimos un reporte urgente: un hombre mayor había colapsado en su casa y necesitaba ser trasladado de inmediato al hospital. El tiempo era crítico. Al llegar a la vivienda, encontramos al paciente en estado grave. Su respiración era irregular y su piel tenía un tono grisáceo que no presagiaba nada bueno. Hicimos lo mejor que pudimos para estabilizarlo en el camino, pero su estado era delicado. Las sirenas de la ambulancia rompían el silencio de la noche mientras nos dirigíamos al hospital, con la esperanza de que pudiéramos llegar a tiempo. Entramos al área de emergencias y todo parecía suceder en cámara lenta. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, cada uno enfocado en salvar una vida. Nosotros nos movíamos rápido también, llevando al paciente en la camilla hacia una sala de atención. Pero fue entonces, justo al cruzar el pasillo principal, cuando algo llamó mi atención. Una figura pequeña estaba parada a un lado del pasillo, inmóvil. Era una niña, vestida con un vestido blanco que parecía fuera de lugar. Su cabello estaba peinado en 2 trenzas y sus manos descansaban a los lados, sin moverse. Lo primero que pensé fue que estaba perdida. En medio de la actividad frenética del hospital, era fácil que un niño se separara de sus padres. Pero algo en su presencia me hizo dudar. Lo más extraño no fue verla allí, sino el hecho de que nadie más parecía notarla. El personal médico pasaba cerca de ella, pero no le dirigían una sola mirada. Mi compañero también caminaba delante de mí, enfocado en el traslado del paciente, como si la niña no existiera. Me quedé unos segundos observándola, tratando de entender lo que estaba viendo. La niña no hacía nada, solo estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera mirando. Sacudí la cabeza y seguí adelante. El paciente necesitaba atención inmediata, y en ese momento no podía darme el lujo de distraerme. Pero mientras regresábamos al pasillo después de dejar al hombre en manos de los médicos, la vi de nuevo. Seguía allí, exactamente en el mismo lugar. No había cambiado de postura ni expresión. Estaba completamente quieta, como una estatua que no encajaba con el caos que la rodeaba. No quise mencionarlo a nadie, pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, llevaba horas sin dormir y las emergencias continuas podían desgastar a cualquiera. Sin embargo, no pude evitar voltear varias veces mientras caminábamos hacia la salida. Cada vez que lo hacía, ella seguía allí, inmóvil, observándome.
Esa noche no dije nada a mi compañero. Intenté ignorarlo y me convencí de que había sido mi imaginación. Pero en los días que siguieron, cada vez que tenía que regresar a ese hospital, la sensación de incomodidad se hacía más fuerte. Empecé a notar que el pasillo donde había visto a la niña tenía algo extraño, algo que no sabía cómo explicar. En uno de esos turnos, decidí regresar al hospital en busca de respuestas. Hablé con una enfermera que conocía desde hace tiempo y le pregunté, de manera casual, si alguna vez habían reportado ver a una niña en los pasillos. Su expresión cambió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia el pasillo que yo mencionaba, como si ella misma supiera exactamente de qué estaba hablando. Me contó que no era la primera vez que alguien mencionaba haber visto algo extraño en ese lugar. Algunos trabajadores decían que, en ciertas noches, parecía que alguien los observaba desde las esquinas, aunque nunca había nadie cuando se giraban. Otros afirmaban que escuchaban pasos ligeros cuando el pasillo estaba vacío. Lo que más me desconcertó fue que varias personas habían descrito a la misma niña, el vestido blanco, las trenzas, la postura inmóvil. Nadie sabía quién era o por qué estaba allí. Pero lo que sí sabían era que el pasillo donde yo la había visto tenía su propia historia. Según algunos relatos, años atrás, una niña pequeña había muerto en ese hospital mientras esperaba atención médica. Su familia era de una comunidad rural y no pudieron llegar a tiempo para salvarla. Desde entonces, quienes trabajan allí aseguran que su presencia todavía se siente. Después de escuchar eso, traté de evitar ese pasillo siempre que fuera posible. Pero a veces no había opción. Las emergencias nos llevaban de un lado a otro, y más de una vez me encontré cruzando ese mismo lugar, sintiendo que algo me vigilaba. Nunca volví a verla de frente, pero la sensación de su mirada siguió conmigo durante mucho tiempo. En una ocasión, mientras caminaba por el pasillo en la madrugada, algo me hizo detenerme. Había un frío inusual en el aire, a pesar de que el hospital siempre era cálido por el clima de Mérida. Miré de reojo hacia la esquina donde la había visto la primera vez, y aunque no había nadie allí, tuve la certeza de que no estaba solo. Lo que ocurrió en ese hospital me marcó de una manera que nunca pude explicar. No soy una persona que crea fácilmente en cosas fuera de lo común. Pero hay experiencias que te hacen cuestionar todo lo que crees saber sobre el mundo. Desde esa noche, evito cruzar ese pasillo siempre que puedo. Sin importar cuántos años pasen, no puedo olvidar la imagen de la niña de vestido blanco, parada allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo que nunca llegó. El paciente con los ojos vacíos. El terror no siempre te golpea de inmediato. A veces se arrastra lentamente, como un veneno que no notas hasta que ya es demasiado tarde. Lo que ocurrió en 2014, cuando trabajaba en la Cruz Roja de Chiapas, es el ejemplo perfecto. He visto cosas que podrían helar la sangre de cualquiera, pero nada como lo que pasó aquella noche. Hasta hoy, no logro encontrar una explicación lógica para lo que vivimos. Todo empezó como una noche cualquiera. Era temporada de lluvias y las tormentas no daban tregua. Las calles estaban llenas de charcos, los caminos eran un caos y la humedad parecía calarte hasta los huesos. Mi compañero de turno, Daniel, y yo esperábamos en la base, revisando equipo mientras afuera el viento sacudía las ramas de los árboles. Era el tipo de noche en la que preferías no recibir ningún llamado, pero, como siempre ocurre, la calma duró poco. El aviso llegó cerca de las 10 de la noche. Un accidente automovilístico en un tramo de carretera cerca de San Cristóbal de las Casas. El operador de la central dijo que el auto estaba volcado y que uno de los ocupantes parecía estar atrapado. No había muchos detalles, pero eso ya era suficiente para hacernos saber que se trataba de algo serio. Tomamos nuestros equipos y arrancamos la ambulancia bajo la lluvia incesante. El trayecto al lugar del accidente no fue fácil. La carretera estaba cubierta de agua y la niebla se mezclaba con la lluvia, limitando nuestra visibilidad. Mientras avanzábamos, la sensación de aislamiento crecía. No había luces de casas ni señales de otros vehículos en el camino, solo la oscuridad que parecía engullirnos a medida que nos adentrábamos en la montaña.
Cuando llegamos, las luces de la ambulancia iluminaron el escenario del accidente. El auto, un sedán gris, estaba completamente volcado en la cuneta, con el techo aplastado y las ventanas rotas. El agua corría alrededor del vehículo en pequeños arroyos, mezclándose con lo que parecía ser sangre. No había nadie más en el lugar, ni testigos ni personas que hubieran parado a ayudar. Solo nosotros, la lluvia y el auto destrozado. Nos acercamos rápidamente para evaluar la situación. En el interior del vehículo encontramos a un hombre joven atrapado entre el asiento del conductor y el volante. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, rígido como una estatua. Lo primero que noté fue que sus ojos estaban abiertos, pero no eran normales. Eran completamente blancos, como si las pupilas y el iris hubieran desaparecido. No reaccionaba a nuestra presencia, ni a la luz de las linternas, ni a las preguntas que le hacíamos. Intentamos hablarle mientras preparábamos el equipo para liberarlo, pero lo único que salió de su boca fue un murmullo constante. Era un sonido bajo y repetitivo, como si estuviera rezando en un idioma que no reconocíamos. Daniel y yo intercambiamos miradas, pero ninguno dijo nada. En ese momento, nuestra prioridad era sacarlo del vehículo lo más rápido posible. Trabajamos bajo la lluvia, luchando contra el metal retorcido para liberarlo. Cada vez que tratábamos de moverlo, el murmullo parecía intensificarse, como si algo en él reaccionara al esfuerzo que hacíamos. Finalmente, logramos sacarlo y lo subimos a la camilla. Su cuerpo seguía completamente rígido, como si estuviera congelado en esa posición. El murmullo no se detenía, y aunque intenté ignorarlo, algo en esos sonidos me ponía nervioso. Era como si no vinieran de él, sino de algún lugar más profundo. Durante el trayecto al hospital, el ambiente dentro de la ambulancia era tenso. El murmullo continuaba, ininterrumpido, mientras la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Intenté monitorear sus signos vitales, pero nada tenía sentido. Su pulso era irregular, su respiración era superficial y su piel estaba fría como el mármol. Todo en él parecía estar al borde del colapso, pero aún así seguía murmurando. Cuando llegamos al hospital, el personal médico nos estaba esperando. Ayudamos a trasladarlo a una camilla, y mientras lo llevaban a la sala de emergencias, el murmullo cesó de repente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. El cambio fue tan abrupto que me dejó inmóvil por un segundo. Miré a Daniel, pero él evitó mi mirada, como si también hubiera notado lo extraño del momento. Los médicos trabajaron en él durante horas, intentando estabilizarlo, pero finalmente nos dieron la noticia: había muerto. Lo más desconcertante fue lo que el médico a cargo nos dijo después. No había ninguna causa aparente para su muerte. No había lesiones graves, no había hemorragias internas, nada que justificara el estado en el que lo encontramos. Era como si su cuerpo simplemente hubiera decidido dejar de funcionar. No pude evitar pensar en los ojos blancos, en el murmullo, en la rigidez imposible de su cuerpo. Pero lo que más me inquietó fue lo que uno de los doctores comentó casi al pasar: es un caso inexplicable. Suena ridículo, pero parece que estaba vacío. Intenté dejar atrás lo ocurrido, pero durante los días siguientes no pude sacarme de la cabeza lo que habíamos visto. Busqué información sobre el accidente, sobre el hombre, sobre cualquier cosa que pudiera darme una pista, pero no encontré nada. Nadie reclamó el cuerpo y el auto no estaba registrado a su nombre. Era como si no existiera, como si hubiera aparecido de la nada solo para morir esa noche. Lo peor vino después. En las semanas siguientes empecé a notar cosas extrañas durante los turnos nocturnos. A veces, mientras conducía por carreteras solitarias, sentía que algo me observaba desde los espejos retrovisores. Otras veces, en la base, escuchaba un murmullo bajo, constante, que parecía venir de ningún lugar en particular. Nunca encontré una explicación para esas cosas, pero cada vez que ocurrían, mi mente volvía a la noche del accidente. Un día, mientras revisaba el equipo en la ambulancia, encontré algo que me dejó paralizado. En una esquina de la camilla, grabado en el metal, había un símbolo que no reconocí. Parecía un círculo rodeado de líneas y puntos, como un dibujo antiguo o un sello. No estaba allí antes,
de eso estoy seguro, pero no sabía cómo había llegado. Intenté limpiarlo, pero no se borraba. Era como si hubiera sido quemado en el metal. Desde entonces, cada vez que entro a una ambulancia, no puedo evitar sentir una sensación extraña, como si algo invisible me estuviera acompañando. Y aunque he intentado encontrar explicaciones lógicas para lo que ocurrió aquella noche, no puedo evitar preguntarme, ¿qué era realmente el hombre de los ojos blancos? ¿Y qué fue lo que trajimos con nosotros en esa ambulancia? Hasta el día de hoy, no tengo respuestas. Solo tengo la certeza de que esa noche algo más que un accidente ocurrió en aquella carretera. Algo que nunca debimos haber visto, algo que tal vez nunca debió estar aquí. La mujer del velo negro. Las historias más inquietantes no comienzan con gritos, ni con sombras que acechan en la oscuridad. Muchas veces comienzan con un silencio, uno que se siente fuera de lugar, uno que te hace cuestionarte lo que sabes sobre el mundo. Esa noche de 2016, el silencio fue lo primero que noté. Me llamo Luis y soy paramédico en Coahuila. He pasado años atendiendo emergencias de todo tipo, desde accidentes en carretera hasta situaciones que parecen sacadas de una película de terror. Pero lo que ocurrió esa noche todavía me persigue, no por lo que vi, sino por lo que no puedo explicar. Todo comenzó como cualquier otro turno. Mi compañero, Jorge, y yo nos preparábamos para otra noche de trabajo. Era invierno y el frío había caído con fuerza. Las carreteras estaban desiertas y la helada hacía que cada paso en el pavimento resonara más de lo habitual. Era ese tipo de noche en la que esperas pocos llamados, pero siempre sabes que algo inesperado puede suceder. El aviso llegó poco después de las 11:30 de la noche. Un accidente en una carretera secundaria, cerca de una comunidad pequeña a las afueras de Saltillo. Era un tramo que conocíamos bien, solitario y oscuro, donde las curvas cerradas y el pavimento resbaladizo eran una trampa mortal para los conductores desprevenidos. La descripción era vaga: vehículo fuera del camino, posible herido. No sabíamos qué esperar, pero ese tipo de reportes rara vez eran simples. El trayecto fue lento. La carretera estaba cubierta de hielo y la niebla comenzaba a descender, haciendo que las luces de la ambulancia apenas iluminaran unos metros adelante. Jorge mantenía la mirada fija en el camino mientras yo revisaba el equipo en la parte trasera. No lo mencionamos, pero ambos sabíamos que algo se sentía extraño. Era una de esas noches en las que todo está demasiado callado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegamos al lugar indicado, vimos un auto que había salido del camino y chocado contra un árbol. Estaba destrozado, con el cofre aplastado y los vidrios esparcidos por el suelo. Las luces traseras seguían parpadeando débilmente, un recordatorio de que el accidente no había ocurrido mucho tiempo atrás. Pero lo que nos llamó la atención no fue el auto, sino la figura que estaba parada junto a él. Era una mujer, vestida completamente de negro. Su ropa era larga y parecía demasiado delgada para la noche helada. Tenía un velo oscuro cubriendo su rostro, lo que hacía imposible distinguir sus facciones. Estaba de pie, inmóvil, con las manos cruzadas frente a ella, como si esperara algo. Bajé de la ambulancia y caminé hacia ella, mientras Jorge se quedaba atrás encendiendo las luces del área para iluminar mejor la escena. Me acerqué despacio, intentando evaluar si estaba herida o en estado de shock. A medida que me aproximaba, noté algo extraño: no parecía reaccionar al ruido, ni a mi presencia. Simplemente permanecía allí, rígida, como si no le importara el frío ni el accidente frente a ella. No había señales de más personas en el lugar. Nadie en el auto, nadie alrededor. Solo el sonido del viento moviendo las ramas desnudas de los árboles. La mujer no intentó moverse ni hacer contacto visual. Era como si no estuviera realmente allí, pero al mismo tiempo era imposible ignorarla. Decidí no perder tiempo y le indiqué a Jorge que preparara la camilla. Si estaba en estado de shock, necesitábamos llevarla al hospital lo antes posible. La ayudé a subir a la ambulancia, aunque en ningún momento colaboró ni opuso resistencia. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos.
El velo seguía cubriendo su rostro, y por alguna razón que no entendí en ese momento, no intenté quitárselo. Algo me decía que no debía hacerlo, aunque no sé si fue instinto o simplemente miedo. Durante el trayecto al hospital, traté de monitorear sus signos vitales, pero algo no cuadraba. Su piel estaba helada, pero no mostraba señales de hipotermia. Su respiración era tan leve que casi parecía inexistente, pero aún así estaba consciente, al menos físicamente. Jorge, que conducía, no dejaba de mirarme por el retrovisor, claramente desconcertado por la situación. Cuando finalmente llegamos al hospital, respiré aliviado. La mujer seguía sin mostrar signos de reacción, pero al menos ahora estaría en manos de los médicos. Bajé de la ambulancia para abrir las puertas traseras y ayudarla a salir, pero cuando miré hacia adentro, la camilla estaba vacía. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. Busqué a mi alrededor, convencido de que de alguna manera se había bajado sola, aunque era imposible que lo hubiera hecho sin que yo lo notara. Jorge, al ver mi expresión, corrió hacia mí y juntos revisamos cada rincón de la ambulancia y del estacionamiento del hospital. No había rastro de ella, como si nunca hubiera estado allí. Entramos al hospital para preguntar si alguien la había visto o si había entrado por su cuenta, pero nadie sabía de qué hablábamos. Revisamos las cámaras de seguridad del área de emergencia, y lo que vimos solo aumentó nuestra confusión. Las imágenes mostraban nuestra llegada, las puertas traseras de la ambulancia abriéndose, pero nunca había nadie en la camilla. Esa noche, regresamos a la base en completo silencio. Jorge trató de explicarlo como un error de percepción, como si de alguna manera nos hubiéramos confundido. Pero yo sabía que eso no era posible. Ambos vimos a la mujer. Ambos la subimos a la ambulancia. Ambos sentimos su presencia durante todo el trayecto. En los días siguientes, intenté buscar información sobre la carretera donde ocurrió el accidente. Descubrí que era conocida entre los lugareños por ser un lugar maldito. Había historias de conductores que veían figuras extrañas en la niebla, de accidentes inexplicables y de mujeres vestidas de negro que aparecían en la orilla del camino solo para desaparecer momentos después. Una de las historias llamó particularmente mi atención. Según los relatos, años atrás, una mujer había perdido la vida en un accidente en ese mismo tramo de carretera. Dicen que viajaba sola de regreso a su pueblo después de haber enterrado a su hijo. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió el accidente, pero su cuerpo fue encontrado a varios metros del vehículo, vestido con ropa negra de luto. Desde entonces, muchos aseguran haberla visto caminando por la carretera, buscando ayuda que nunca llega. No sé si lo que encontramos esa noche fue a esa mujer o algo completamente distinto, pero una cosa es segura, no era alguien común. Desde entonces, cada vez que me toca un turno nocturno y conduzco por esa carretera, no puedo evitar mirar de reojo a los árboles que bordean el camino. En ocasiones, me parece ver una figura entre las sombras, inmóvil, como si esperara a que alguien la recogiera de nuevo. Nunca he vuelto a hablar de esto con Jorge, ni con nadie más. Pero cada vez que entro a la ambulancia, no puedo evitar recordar aquella noche y pensar en la mujer de negro. Porque, aunque nunca la volvimos a ver, algo me dice que ella sigue allí, esperando, en silencio, a que alguien la lleve a un lugar al que nunca podrá llegar. La mujer de la cruz. Hay cosas que te marcan en esta vida, eventos que intentas enterrar en lo más profundo de tu mente, pero que siempre regresan cuando menos lo esperas. Mi nombre es José y soy paramédico en Oaxaca. He trabajado durante años atendiendo emergencias y puedo decir que he visto de todo, accidentes trágicos, enfermedades repentinas, hasta escenas que parecen sacadas de pesadillas. Pero nada se compara con lo que vivimos aquella noche en 2015, cuando un simple traslado se transformó en algo que nunca pude entender por completo. Todo comenzó con un llamado rutinario, como cualquier otro. Era una noche tranquila, el tipo de turno que no esperas que se complique. El operador de la central nos notificó que una mujer había sido vista caminando por la carretera cerca de un pequeño pueblo en la sierra. Según el reporte, parecía herida y desorientada, con señales visibles de agotamiento.
La descripción no era nada fuera de lo común, y Raúl, mi compañero, y yo salimos de inmediato. El camino hacia la sierra era oscuro y serpenteante, con curvas cerradas que parecían interminables. La noche estaba especialmente cerrada, sin luna y con una niebla ligera que cubría el asfalto como un velo. A medida que nos acercábamos al punto indicado, la sensación de soledad se hacía más intensa. En esa parte de la sierra, las señales de vida humana son escasas, ni una casa, ni una luz, ni siquiera el sonido de un vehículo pasando. Solo los faros de la ambulancia iluminaban un paisaje que parecía estar suspendido en el tiempo. Finalmente, la vimos. Una figura delgada, apenas visible en la penumbra, caminando lentamente por la orilla de la carretera. La mujer llevaba un vestido blanco sucio y deshilachado, que se pegaba a su piel como si estuviera empapado. Estaba descalza, y su cabello, largo y oscuro, caía sobre su rostro, ocultando sus facciones. Lo que más llamó mi atención fue el objeto que sostenía en las manos, una pequeña cruz de madera, vieja y desgastada, como si hubiera sido tallada a mano hace mucho tiempo. Detuvimos la ambulancia y nos acercamos con cautela. La mujer no mostró reacción alguna. No intentó moverse, ni siquiera levantó la cabeza cuando le hablamos. Caminaba como si estuviera en trance, completamente ajena a nuestra presencia. Cuando me acerqué para tocar su hombro y detenerla, sentí algo extraño, algo que no sabría cómo describir con exactitud. Su piel estaba fría, pero no era solo eso. Era como si un peso invisible hubiera llenado el aire a nuestro alrededor, una sensación que me dejó un nudo en el pecho. La subimos a la ambulancia y la acomodamos en la camilla. Revisé sus signos vitales mientras Raúl conducía hacia el hospital más cercano. Todo parecía normal. Su pulso era estable, su respiración tranquila, pero no respondía a ningún estímulo. Durante el trayecto, no dijo una sola palabra. Ni un gemido, ni un gesto. Solo permanecía acostada con la cruz entre sus manos, apretándola contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía en este mundo. Intenté no pensar demasiado en ello y me concentré en mi trabajo, pero no podía evitar mirar de reojo aquella cruz. Había algo inquietante en ella, algo que parecía reclamar tu atención de una manera difícil de ignorar. Estaba cubierta de pequeñas marcas, símbolos que no reconocí pero que parecían haber sido grabados con una precisión extraña. El trayecto hacia el hospital transcurrió en silencio, salvo por el ruido del motor y las ruedas sobre el asfalto. Finalmente llegamos y entregamos a la mujer al personal médico. Los doctores la llevaron a una sala de emergencias para examinarla, pero incluso mientras se la llevaban, no soltó la cruz. Era como si estuviera aferrada a ella con una fuerza sobrenatural. Después de completar el papeleo y asegurarnos de que todo estaba en orden, emprendimos el regreso. El camino estaba igual de oscuro que antes, pero ahora había una tensión en el aire que no podía explicar. Condujimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando, al tomar una curva cerrada, Raúl frenó bruscamente. Allí, en el mismo lugar donde habíamos encontrado a la mujer, estaba la cruz. Clavada en el suelo, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Nos detuvimos, incrédulos. Era imposible. La mujer había llevado la cruz con ella al hospital, y aun si la hubiera dejado atrás de alguna manera, no habría tenido tiempo de regresar hasta ese punto. Salimos de la ambulancia para observar más de cerca. La madera parecía aún más vieja bajo la luz de los faros, y los símbolos grabados en ella parecían haberse oscurecido, como si hubieran absorbido la negrura de la noche. Algo en mí me decía que no debíamos tocarla, pero Raúl, siempre práctico, decidió moverla del camino. Apenas sus manos rozaron la madera, un sonido rompió el silencio. Era un ruido profundo, bajo, que parecía venir de la tierra misma. Raúl se detuvo en seco y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Sin decir una palabra, volvió a la ambulancia, y yo lo seguí. El resto del camino fue una mezcla de nerviosismo y silencio absoluto. Ninguno de los dos quería hablar de lo que habíamos visto, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Al llegar a la base, intentamos actuar como si nada hubiera pasado, pero la inquietud permanecía. Los días siguientes fueron extraños.
Cada vez que salíamos de la base, sentía una sensación de pesadez que no podía ignorar. Por las noches, comenzaba a soñar con la cruz, siempre en el mismo lugar, siempre rodeada de sombras que parecían moverse aunque no había nadie allí. Unos días después, decidí regresar al hospital para preguntar por la mujer. Quería asegurarme de que estaba bien y, quizás, obtener alguna explicación sobre lo que había pasado. Sin embargo, al llegar, los doctores me miraron confundidos. No había registro de ninguna mujer con las características que describí. Revisaron el sistema varias veces, pero era como si nunca hubiera estado allí. Intenté buscar respuestas entre los lugareños, pero nadie quiso hablar. Un hombre mayor, después de mucho insistir, me dijo que esa carretera había sido un lugar de tragedias durante años. Según él, la cruz marcaba el sitio donde, décadas atrás, una familia entera había muerto en un accidente. Desde entonces, dijo, era común que los viajeros reportaran ver figuras caminando por la carretera, siempre con una cruz en las manos. No volví a pasar por ese camino. No volví a buscar más respuestas. Pero cada vez que pienso en esa noche, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, seguimos algo que no debimos haber seguido. Y aunque intento convencerme de que fue solo una coincidencia, no puedo ignorar el peso de lo que vimos. La cruz sigue ahí, en mi mente, clavada como un recuerdo que se niega a desaparecer. Los cantos en la madrugada. Nunca olvidaré aquella noche, aunque he intentado por años borrarla de mi mente. Mi nombre es Ana y soy paramédica en Yucatán. He pasado más de una década trabajando en esta profesión y aunque las emergencias suelen ser intensas, nada me había preparado para lo que ocurrió en 2016. Hasta entonces, siempre pensé que podía enfrentar cualquier situación, que los paramédicos estamos entrenados para resolver problemas y superar nuestras emociones. Pero lo que vivimos esa noche me hizo dudar de todo lo que creía posible. Era un turno nocturno tranquilo, de esos que te hacen pensar que tal vez la gente finalmente está teniendo cuidado. En la base, el aire era cálido y pesado, típico de la región, pero la calma nos hacía olvidar el agotador clima. Habíamos atendido solo 2 casos menores, nada fuera de lo común. Mi compañero Ricardo y yo esperábamos con una taza de café en mano cuando el radio se activó con un tono que, por alguna razón, me hizo sentir incómoda de inmediato. Un llamado llegó desde un pueblo pequeño, ubicado a unos 40 minutos de la base. La operadora mencionó que una mujer había sido encontrada inconsciente en un sendero cercano a la carretera. El reporte era escueto, no se sabía su identidad, no llevaba documentos y no había testigos que pudieran explicar qué había pasado. Todo lo que supimos al principio fue que estaba tirada, con un corte superficial en la frente y que alguien la había encontrado y llamado a emergencias. Arrancamos la ambulancia y nos dirigimos al lugar. La carretera estaba oscura, rodeada por una densa selva que parecía devorar la poca luz que arrojaban los faros. El aire tenía un extraño aroma a tierra húmeda y madera quemada, algo que no parecía normal para la época. Ricardo conducía en silencio y yo repasaba mentalmente el equipo que llevábamos. Aunque no lo mencioné en voz alta, había algo extraño en el ambiente, algo que me mantenía en alerta. Cuando llegamos, encontramos a la mujer recostada a un lado del camino, iluminada apenas por las luces de la ambulancia. Parecía tener unos 30 años, vestía ropa sencilla, pero había algo en ella que llamaba la atención de inmediato. Su cabello estaba despeinado y cubierto de hojas, y sus pies descalzos tenían rastros de tierra y sangre seca, como si hubiera caminado por un terreno hostil antes de desplomarse. Lo más extraño era la expresión en su rostro, aunque estaba inconsciente, parecía estar en medio de una especie de trance. La subimos a la camilla y revisé sus signos vitales. Su pulso era débil pero constante, y no había señales de un traumatismo grave aparte del pequeño corte en la frente. Decidimos trasladarla al hospital más cercano. Durante los primeros minutos del trayecto, todo parecía normal. Ricardo mantenía la vista fija en el camino, mientras yo intentaba limpiarle la herida y registrar sus signos en la bitácora. De repente, la mujer empezó a moverse.
lentamente, como si algo dentro de ella se estuviera despertando. Sus ojos permanecían cerrados, pero sus labios comenzaron a moverse. Al principio pensé que tal vez intentaba hablar o que estaba reaccionando al tratamiento. Sin embargo, cuando presté atención, me di cuenta de que lo que decía no eran palabras comunes. Era un sonido gutural, irregular, como un canto antiguo. Intenté razonar con lo que estaba escuchando. Pensé que tal vez estaba delirando o que hablaba en maya, algo bastante común en la región. Pero había algo en esos sonidos que me erizaba la piel. Era un ritmo, un patrón que no parecía humano. Las palabras, si es que lo eran, tenían una cadencia extraña, casi ceremonial. Por momentos, me daba la impresión de que no venían de ella, sino de algún lugar más profundo. Los sonidos se intensificaron a medida que avanzábamos por la carretera. Ricardo me miró a través del retrovisor, claramente preocupado, pero ninguno de los dos dijo nada. El ambiente dentro de la ambulancia era denso, opresivo, como si el aire se hubiera llenado de algo invisible pero pesado. Quise detener los cánticos, hacer que despertara, pero cada vez que intentaba hablarle, los sonidos se volvían más intensos, como si respondieran a mi presencia. Cuando finalmente llegamos al hospital, los cánticos cesaron de repente. La mujer abrió los ojos, pero no había confusión ni miedo en ellos, solo una calma inquietante. Parecía completamente consciente y lúcida, como si nada hubiera pasado. Se sentó en la camilla y permitió que los médicos la revisaran sin resistencia. Cuando me acerqué a ella para entregarle al personal del hospital, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Había algo en su mirada que me hizo apartar la vista, una profundidad que no parecía humana. Después de entregarla, el médico de turno me llamó aparte para preguntarme sobre el caso. Le expliqué lo poco que sabíamos, incluyendo los cánticos. Su rostro se endureció al escuchar mi descripción. Me dijo que los sonidos que había escuchado podrían estar relacionados con rituales antiguos mayas. Según él, algunos pueblos aún practican ceremonias que, aunque raras, implican estados de trance inducidos por plantas o sustancias. Pero lo que más me desconcertó fue lo que agregó al final: esos cánticos no eran comunes. De hecho, dijo, parecían más bien una invocación, algo que incluso los ancianos mayas consideran peligroso. Volvimos a la base, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Pasé la noche repasando el sonido de los cánticos en mi cabeza, intentando recordar cada detalle. Al día siguiente, decidí regresar al hospital para preguntar más sobre la mujer, pero para mi sorpresa, no había registro de ella en el sistema. Según el personal, no había sido admitida y nadie recordaba haberla visto. Incluso revisé la bitácora de la ambulancia, pero no había anotaciones sobre el traslado. Era como si nunca hubiera existido. Durante las semanas siguientes, comencé a notar cosas extrañas. En cada turno nocturno, sentía la misma sensación pesada en el aire, especialmente cuando conducíamos por caminos cercanos a donde encontramos a la mujer. En una ocasión, mientras revisaba la ambulancia, encontré marcas en la camilla que no habían estado allí antes, símbolos tallados en el metal, figuras que parecían serpientes y rostros deformes. Busqué respuestas en los relatos de los ancianos del pueblo donde ocurrió todo. Algunos dijeron que la región era conocida por ser un punto de entrada al Xibalbá, el inframundo maya. Otros mencionaron que los cánticos podrían haber sido un intento de llamar a los señores de la muerte, aunque nadie quiso explicar más. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió realmente esa noche. Algunos días, pienso que la mujer fue solo una persona en un trance extraño, alguien que se perdió en los rituales de una cultura antigua. Pero otras noches, especialmente cuando conduzco sola por las carreteras de Yucatán, no puedo evitar pensar que tal vez llevamos algo más en nuestra ambulancia. Algo que no pertenece a este mundo. El fantasma de la curva. No todas las noches de guardia en la Cruz Roja son iguales. Algunas pasan sin incidentes, con largas horas de espera y el zumbido incesante de los fluorescentes como único sonido. Otras, como la que viví en 2017, te cambian para siempre. Me llamo Carlos, soy paramédico en Michoacán,
y aunque he presenciado accidentes terribles y tragedias desgarradoras, nunca podré olvidar lo que ocurrió aquella noche en una carretera montañosa. Eran cerca de las 10 de la noche, y el aire fresco de las montañas comenzaba a convertirse en una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. La base estaba tranquila, pero el operador de la radio rompió la calma con un reporte urgente: un accidente vehicular en un tramo conocido como la Curva del Diablo. El nombre ya era suficiente para tensar los nervios, pero como siempre, nos preparamos rápidamente. Mi compañero, Javier, tomó el volante mientras yo organizaba el equipo médico en la parte trasera de la ambulancia. El trayecto hacia el lugar del accidente no fue sencillo. La carretera era estrecha, serpenteante y, con la niebla cubriendo todo a nuestro alrededor, apenas podíamos distinguir los límites del camino. Las luces de la ambulancia se reflejaban en la bruma, creando sombras difusas que parecían moverse entre los árboles. La sensación de aislamiento era absoluta, como si estuviéramos entrando en un lugar olvidado por el tiempo. A unos pocos kilómetros de llegar al punto indicado, vimos una figura en la distancia, justo en el borde del camino. Era un hombre que agitaba los brazos, intentando llamar nuestra atención. Vestía un uniforme de la Cruz Roja, pero algo en él parecía extraño, anticuado. Su camisa estaba desgastada y la insignia en el pecho parecía más antigua que la que usamos actualmente. Pensé que tal vez era un voluntario de otra base que había llegado antes que nosotros. Javier detuvo la ambulancia y bajamos rápidamente. El hombre no dijo una palabra, simplemente señaló hacia un costado de la carretera y comenzó a caminar delante de nosotros. Lo seguimos, confiando en que nos estaba guiando hacia el lugar del accidente. La pendiente era empinada, y con la niebla cubriéndolo todo, no podíamos ver más allá de unos metros. Después de unos minutos, llegamos a un vehículo destrozado que había caído varios metros por un barranco. Desde arriba, las luces de la ambulancia iluminaban apenas parte del desastre. El auto estaba completamente volcado, y sus ocupantes parecían estar atrapados entre los retorcidos restos de metal. Sin perder tiempo, comenzamos a descender cuidadosamente para auxiliarlos. Había 3 personas en el auto, un hombre mayor, una mujer y una niña. El hombre estaba inconsciente, atrapado entre el volante y el asiento. La mujer tenía una herida profunda en la cabeza, pero estaba consciente, aunque desorientada. La niña, que parecía tener unos 7 años, estaba en shock, con la mirada fija en algún punto indeterminado. Trabajamos rápido para estabilizarlos y sacarlos del vehículo. Todo transcurría con normalidad, o al menos, tan normal como puede ser una emergencia en esas condiciones. Lo extraño fue que, en medio de la operación, el hombre que nos había guiado desapareció. Al principio, pensé que simplemente había regresado a la ambulancia por más equipo, pero al llegar arriba, no había rastro de él. Javier, al verme buscar con la mirada, me preguntó qué estaba haciendo, y le expliqué que estaba buscando al paramédico que nos había señalado el lugar. Su respuesta me dejó perplejo: él no había visto a nadie. Pensé que quizás la niebla y el estrés me habían jugado una mala pasada, pero no podía quitarme de la cabeza lo real que se había sentido. Aún así, no mencioné nada más y nos enfocamos en trasladar a los heridos al hospital más cercano. El trayecto fue tenso. La mujer comenzó a recuperar algo de lucidez y repetía una y otra vez que no sabía cómo habían llegado a esa curva. Decía que estaban en otro camino completamente distinto cuando, de repente, todo se volvió confuso y acabaron allí. Al llegar al hospital y entregar a los pacientes, Javier y yo nos detuvimos para tomar un café y relajarnos un poco antes de regresar a la base. No podía dejar de pensar en el hombre que vi, así que decidí preguntar a una enfermera local si había alguien más que estuviera atendiendo emergencias en esa zona. Su respuesta fue negativa. Según ella, hacía años que esa carretera no tenía un puesto de socorro cercano y el hospital no contaba con voluntarios en el área. De vuelta en la ambulancia, le conté a Javier lo que había visto. Esperaba que se riera o dijera que era imposible, pero en lugar de eso, se quedó en silencio por un momento antes de decirme algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa curva tiene historia, comentó finalmente. Me explicó que,
según rumores entre los paramédicos de la región, un hombre había muerto allí hace décadas mientras atendía un accidente similar. No quise creerlo. Soy una persona práctica, acostumbrada a buscar explicaciones lógicas, pero había algo en todo aquello que no podía ignorar. Esa noche, en lugar de regresar directamente a la base, decidimos detenernos en una pequeña estación de gasolina que también funcionaba como tienda de paso. Era el único lugar iluminado en kilómetros y Javier quería comprar algo de comer. Mientras él estaba en la tienda, noté un tablón de anuncios en una esquina. Había recortes de periódicos viejos, fotos de accidentes y notas de agradecimiento. Mi vista se detuvo en una fotografía en blanco y negro de un grupo de paramédicos. Reconocí el uniforme de la Cruz Roja, pero lo que realmente me detuvo fue el rostro de uno de ellos. Era el hombre que nos había guiado esa noche. El recorte explicaba que era un paramédico llamado Miguel Torres, quien había perdido la vida en un accidente mientras intentaba rescatar a los ocupantes de un vehículo que había caído en el mismo barranco donde nosotros habíamos estado. Según la nota, había muerto al ser atropellado por otro auto en la niebla mientras trataba de detener el tráfico. No dije nada a Javier cuando volvió al auto. No sabía cómo explicarle lo que acababa de ver. Guardé silencio durante todo el trayecto de regreso a la base, pero mi mente no dejaba de darle vueltas. ¿Habíamos sido guiados por alguien que ya no estaba entre los vivos? ¿Era posible que Miguel Torres continuara atendiendo emergencias en esa carretera décadas después de su muerte? En los días siguientes, investigué más sobre la historia de esa curva. Encontré múltiples relatos de personas que afirmaban haber visto a un hombre con uniforme de la Cruz Roja en las noches de niebla, guiándolos lejos del peligro o ayudándolos a encontrar a las víctimas de accidentes. Algunos incluso decían que lo habían visto en el retrovisor, sentado en la parte trasera de sus autos, solo para desaparecer cuando intentaban hablarle. Desde entonces, no he vuelto a esa carretera. Cada vez que escucho un reporte de un accidente en la Curva del Diablo, siento un peso en el pecho y me vienen a la mente las palabras del recorte, un héroe que dio su vida por los demás. Quizás, de alguna forma, Miguel Torres nunca dejó de hacerlo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.